Según el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han encontrado en el país más de 1,000 cuerpos en fosas clandestinas distribuidas en diferentes estados. De esa cantidad, Jalisco estaría acumulando en un sexenio casi la cuarta parte de los restos encontrados. Las fosas se han convertido en un recurso cada vez más empleado por la delincuencia organizada para desaparecer cadáveres, mismo que va de la mano de las desapariciones forzadas. Signo de los tiempos violentos que enfrentamos en el país, las fosas clandestinas en México realmente es un fenómeno que ha proliferado y ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Francisco Jiménez Reynoso, él es doctor en Derecho y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Francisco, bienvenido. A la orden, gracias Carlos por la invitación. Amalia Gabriela Peña Sandoval, ella es encargada del área criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Gabriela, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Javier, bienvenido de nuevo. Con todo gusto, gracias. Este fenómeno, Francisco, de las fosas clandestinas en México, que ha sido más evidente en los últimos años, ¿a qué lo atribuyes? Bueno, son varios los factores, es un problema multifactorial en mi opinión, que tiene en gran medida que ver el aspecto económico. Y de bote pronto a mí me costaba trabajo entender esto, un diagnóstico que he estado desarrollando en los últimos años al respecto, y es que en nuestro país por décadas estamos estancados en lo que se refiere a nuestras clases sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos entrado a una etapa y nos hemos movido en la que para progresar como familia o como persona en este país, salvo contadas excepciones, o eres político, gobernante, o eres empresario. De ahí en más, es muy difícil que una familia evolucione o progrese en lo económico. Hay una gran brecha de muy pocos que tienen en abundancia y son 60 millones de pobres en este país y 10 millones en la pobreza extrema. Esos factores económicos de la mala distribución de la riqueza o del dinero o del poder adquisitivo, como se le quiera llamar, tiene en gran medida una gran culpa. Porque en un país donde muchos jóvenes tienen pocas oportunidades de desarrollo, comenzando por la educación, y si no tienen oportunidades de desarrollo intelectual, luego entonces el siguiente paso es buscar una oportunidad laboral. Y son muy difíciles las oportunidades laborales en este país. Y cuando la encuentran, son muy mal pagadas. Entonces, el aspecto económico, en mi opinión, tiene gran culpa por las malas políticas públicas empleadas por nuestros gobiernos en las últimas décadas en este país. Esto desde el punto de vista económico. Cuestión también del deterioro de los valores, de los principios, familias disfuncionales que se tienen y la multiplicación y el crecimiento de la delincuencia organizada, que muchas veces trabajan en comunión o han estado trabajando de forma mancomunada con gobiernos. No nos podemos explicar. A ver, Francisco, yo entendería que este tema económico termine pues por empujar a mucha gente a la delincuencia. Pero el fenómeno particular de las fosas clandestinas que han proliferado en los últimos años, ¿a qué lo atribuyes? Antes había crímenes, pero ¿por qué ahora así? A la delincuencia organizada, porque verdaderamente la delincuencia en nuestro país se ha venido organizando y concluye precisamente en grandes espacios. Recordemos que las fosas clandestinas, en particular en el estado de Jalisco, fue el boom y fue la gran sorpresa lo que sucedió en La Barca hace algunos años. Más de 75 muertos encontrados en fosas clandestinas. Pero esto es, estaban en las orillas de la zona conurbada. Esto es fuera de la zona conurbada, alejada. Poco a poco se fue reduciendo el espectro hasta llegar a la zona conurbada, fuera de la periferia. Pero el problema que tenemos hoy, Carlos y compañeros, es que ya las fosas clandestinas las estamos encontrando en la zona metropolitana y a 2 kilómetros
de los 3 poderes del estado de Jalisco, Santa Elena de la Cruz, con 10 personas encontradas ahí ya sin vida. Gabriela Peña Sandoval, a ver, como criminalista, ¿tú consideras que este fenómeno es por los factores económicos que menciona Francisco? Bueno, lo que respecta a la delincuencia, pues es multifactorial. Claro. Él perfectamente lo ha dicho, la falta de oportunidades, el dinero fácil para los muchachos, ahorita que hay ninis, ni estudian ni trabajan, las familias, los padres tienen que salir a trabajar, dejan descuidados a los hijos, o sea, son muchos factores. Con respecto a las fosas, pues la opinión que yo tengo personalmente es que es una manera ha sido etiológico, que primeramente eran cierto tipo de homicidios, después descuartizaban gente, ahora es las fosas, o sea, ha ido pasando o ha evolucionado de alguna manera el modo del crimen, pues, y está siendo tan alto el número que creo que ese es un factor de que, pues, poder cubrir tanto crimen que está sucediendo en nuestra sociedad actualmente. Es decir, que esto de las fosas, en pocas palabras, sería consecuencia de, perdón la expresión, pero de los volúmenes de muertos que hay en México, es la forma más rápida, pues, de desaparecerlos. Sí. Porque son masivos. Pues han estado encontrándose de alguna manera así masivos, o sea, no ha sido uno aquí, otro allá. De hecho, las fosas pues están siendo con gran número de cadáveres. De acuerdo. ¿Cuál es el protocolo por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para intervenir en estas cosas? Somos llamados por la autoridad, el fiscal, el Ministerio Público, donde ellos ya hicieron previa investigación, han hecho su trabajo de investigación. Ya acudimos junto con ellos, verificamos la zona, verificamos, por ejemplo, si es en un patio, si la tierra está removida, se hace una verificación, la observación, posteriormente de la observación y de estar observando cómo se encuentra la tierra, se hacen con las sondas metálicas, que son unas varillas que se van clavando, vamos viendo si la tierra está removida. Posteriormente sigue el binomio de los caninos, ya después de que hemos removido un poco la tierra, vemos dónde está floja o dónde está más comprimida, más firme, sí. Ya llegan los perros y ya después de que los perros tal vez detectan olores, ya se pasa el sensor, que es nuestro equipo electrónico, y posteriormente pues es ya la excavación, pero tiene que pasar por ese proceso. Posteriormente la excavación tenemos que hacerla. A veces preguntan que por qué nos tardamos tanto. Nosotros no podemos excavar y palar así, se tiene que hacer una fijación cuadriculada y se van de 30 a 50 centímetros, se va bajando la tierra, se va excavando. Claro. Y nosotros tenemos, si por ejemplo nada más encontráramos un cuerpo, tenemos que excavar alrededor del cuerpo para no dañarlo, y si hubiese indicios, alrededor de los indicios, porque para nosotros es muy importante la condición en la que encontremos. Claro. Nos dice mucho si fue el homicidio ahí, si nada más fue depositado, claro, etcétera, etcétera. Pues vamos a seguir con más detalles de esto que nos estás comentando, Gabriela. Javier Perlasca, recientemente la Comisión de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares precisamente en contra, o más bien por el trabajo lento que decía Gabriela, de estas pesquisas en fosas clandestinas. Sí, así es. De hecho, ustedes los medios dieron a conocer las inconformidades de grupos, de familiares, de colectivos que tienen que ver con personas desaparecidas, donde referían que se estaba dilatando la entrega de cuerpos ya identificados. Esto es muy importante señalarlo. Y entonces nos vimos en la necesidad de emitir medidas cautelares a ambas dependencias, a la Fiscalía, que es la encargada legalmente de la disposición de los cadáveres y restos humanos, y a Ciencias Forenses por ser donde se encuentran estos cuerpos bajo custodia de ellos, además porque tienen que realizar el trabajo, como ya lo dijo la compañera, de no solo la identificación, que es finalmente por el cual se motiva la entrega,
y eso nos orilló a emitir medidas cautelares precisamente para que en aquellos casos donde ya el familiar tiene la certeza de la identificación de la identidad de que ese cuerpo pertenece a su familiar y hay la acreditación de esa relación de parentesco, pues se proceda, porque si no se estaría, de por sí ya lo comentaron, es un sufrimiento muy, muy desgarrador. Yo creo que es el dilema humano actualmente en nuestro estado más grave, porque la persona no sabe si está viva, si está muerta, no sabe, es precisamente de ahí el nombre de desaparecidos. Luego se encuentra el cuerpo y viene todavía el calvario, vamos a llamarlo así, de la recepción del mismo y la entrega por parte de las autoridades. Entonces ese es el motivo esencial, no revictimizar y no dilatar más la entrega, ¿verdad? Ahora, uno entiende pues los procedimientos técnicos que tiene que seguir el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer su trabajo. También eso es tardado. Sí, por eso se señaló que donde ya hubiesen sido identificados. Hay diferentes métodos de identificación, desde el directo, donde sus apreciaciones para identificarlos directamente no hay ningún problema, que ese sería pues cuando están completos, hay manera pues de... Pero también estamos conscientes de que en la mayoría de estos restos pues ya están en estado de descomposición avanzada o no están completos los cuerpos, etcétera, y sí implica otro tipo de procedimientos de identificación. En el caso concreto de las reclamaciones es porque ellos ya afirman que ya los habían identificado, y entonces entendemos extraoficialmente que nos han explicado algunos agentes del Ministerio Público que forma parte de la investigación también por el contexto en que pudieran desempeñarse las personas a las que pertenecen esos cuerpos. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Tengo que hacer una pausa. Buscamos a distintos organismos, estos de personas desaparecidas, para que acudieran al programa. Ironías de la vida, no encontramos a ninguno que pudiera venir a este espacio. Una pausa, regreso con más. Uno de los casos más graves de fosas clandestinas en Jalisco ocurrió en el municipio de La Barca, donde fueron localizados 75 cadáveres. De todos los restos encontrados, apenas 39 fueron reconocidos por sus familiares. Las diligencias para reconocer a las víctimas a menudo se complica porque el área forense está rebasado por la carga del trabajo o por la carencia de recursos tecnológicos y humanos. Hablamos de las fosas clandestinas en México, esta crisis que se vive en el país derivado de la inseguridad que enfrentamos. Francisco Jiménez Reynoso, ¿tiene que ver esto de las fosas también con algo de la impunidad que existe en México? Sí, por supuesto. Este es el país de la impunidad y la corrupción, lamentablemente, según los estudios y estadísticas a nivel internacional. Y definitivamente que sí tiene mucho que ver, porque precisamente estos grupos de la delincuencia organizada, en que ya el campo de batalla es la zona metropolitana del estado de Jalisco. Y aquí mismo se llevan a cabo las ejecuciones, y pues de pasadita también, pues ya están haciendo las fosas clandestinas, entre comillas, en la zona donde aparentemente hay mayor vigilancia de todo el estado. Entonces sí, definitivamente que hay impunidad, y hay una relación directa entre los llamados desaparecidos y las fosas, definitivamente, que se están encontrando.
aproximadamente 15 días se encontraron 49 cadáveres recientemente. Y hay una relación muy estrecha porque hay dos cifras, la oficial, que son más de 3.200 desaparecidos en Jalisco. Extraoficialmente se habla de más de 4.000. Y eso sin tomar en cuenta la cifra negra que debe de haber. Entonces, estas fosas que se están encontrando y haciendo una investigación, cualquiera lo puede verificar, pues son fosas clandestinas que se están encontrando, además de la barca, como ya lo habíamos mencionado, con 75 cuerpos encontrados, bueno, ya es en la ribera de Chapala, en San Juan Cozalá, en Tlajomulco, en Tonalá, en Tlaquepaque, en Guadalajara, en fin, esto es una cuestión que se está generalizando y que, amén de la forma y el estilo que tienen algunos grupos de la delincuencia organizada de desvanecer las pruebas, y estas pruebas pues, son los cuerpos, como ya bien lo comentaban, y que son elementos pues muy importantes para hacer una investigación y determinar las probables causas de la muerte y las probables responsabilidades, y quizás hasta encontrar evidencias de cómo llegar a los autores materiales y quizás hasta llegar a los autores intelectuales. Por eso ya este sistema, mal llamado nuevo, pues considera muy importante preservar las pruebas de la comisión de un delito, y en este caso un cuerpo puede hablar mucho. No sé si esté de acuerdo conmigo aquí la experta, pero un cuerpo habla o grita de lo que sucedió, claro, y puede ser la evidencia para encontrar a los posibles responsables. Por eso es que no se deben de destruir las pruebas, y el problema que tienen, según tengo entendido, las autoridades encargadas de preservar este tipo de los cuerpos, pues ya tienen problemas por la cuestión masiva, por el estado de excepción que vivimos en virtud de los múltiples homicidios que se están llevando a cabo en este campo de guerra que es la zona metropolitana de Guadalajara. A ver, Gabriela Peña Sandoval, nos estabas platicando un poco de la mecánica para atender este tipo de fenómeno de las fosas clandestinas. Pero te pregunto, en tu carácter de criminalista, ¿qué lleva a un delincuente a desaparecer un cuerpo, por ejemplo, en una fosa, o otros lo desaparecen en químicos? O sea, ¿por qué tomar una decisión de este tipo y la otra? Probablemente, bueno, la idea, por supuesto, pues es desaparecerlos, claro, en ambos casos, pero en uno, pues es la facilidad, de alguna manera, de que, bueno, hago mi fosa y acomodo los cuerpos que vaya a meter, y de la otra manera, pues te requiere tiempo, te requiere, no es nada más rápido, o sea, tienes que adquirir químicos que pueden ser detectables, o tienes que adquirir ciertos contenedores que te sirvan para ese efecto, tienes que hacer varias cosas y no es tan rápido, requiere su tiempo. Entonces, el disolver cuerpos de alguna manera pues te lleva más tiempo. Tal vez, entre comillas, podría resultarles más efectivo en cuanto pues desaparecen, exacto. Pero también te requiere tu tiempo y puede ser rastreable de alguna manera pues todo lo que adquieres para eso. En cambio con las fosas, bueno, pues es mucho más rápido. Pero ahora resulta que ni siquiera quieres hacer fosas, vas a casas abandonadas, como el caso de Tlajomulco, ¿no? Así es, sí. Pues es que también en el caso de Tlajomulco, desgraciadamente hay muchas casas abandonadas que, bueno, pues les sirven de alguna manera pues para dejar cuerpos, y de hecho nos ha pasado casos de que gente que renta una finca, luego deja la finca y ya le dejaron pues ahí un cuerpo, cuando va el dueño de la casa a revisar, pues ya le dejaron, y nos ha pasado. Dejó un cuerpo ahí sembrado. El que dejó la casa, pues ahí dejó un cuerpo, entonces, y no es un caso, son varios casos, entonces, pues la facilidad, pues, con que fácilmente. A ver, la respuesta a esta inquietud planteada por Javier Perlasca, ¿por qué no entregar los cuerpos a tiempo, o por lo menos no con la rapidez que exigen los familiares cuando ya son identificados? Bueno, lo que pasa es que
nosotros tenemos que hacer, de acuerdo al protocolo nacional, nosotros tenemos que realizar una serie de pruebas. Hay gente que ha ido a reconocer a su familiar y no lo identifica, no lo reconoce aún siendo su familiar. ¿Por qué? Pues porque el proceso de muerte está la descomposición, tal vez ellos quieren ver a su familiar como era y pues es totalmente distinto. Y hay casos en que han ido, dicen, no es mi familiar. Y después de las pruebas de genética, que siempre son un poco más tardadas, pues se hace el cotejo y que sí es. Entonces, lo adecuado, lo que es correcto, pues es manejarse con todos los protocolos, todas las pruebas que se le hagan para dejar confirmado al 100% que es la persona. Entre esas pruebas pues está por supuesto lo que es la arcada dental, lo que es la lofoscopía, lo que es la necropsia, antropología, toma de los tatuajes si es que los tuviera, el estudio de las prendas, o sea, es una serie de trabajo, estudio que se hace a las evidencias que pues es tardado, no es tan rápido como quisiéramos. Pero cuando ya se identifica formalmente, cuando ya está identificado, bueno, ¿qué lapso tarda en entregar un cadáver a un familiar? Pues relativamente pues son las 24 horas, si es que estuviera identificado, porque a donde sé de la persona que se quejaba, ella vio un tatuaje que le pareció que era el de su familiar, pero no podemos basarnos por un tatuaje, tenemos que hacer más pruebas, claro, porque puede confundir. Ahora hay que recordar que la piel tiene descomposición inmediata, entonces lo que para nosotros puede ser un tatuaje que creemos que es de nuestro familiar, empieza a tener deformaciones, cambio de coloración de la piel, el tatuaje puede confundirse con la coloración que empieza a cambiar, entonces a veces decir no debemos arriesgarnos a entregar un cuerpo que no sea realmente el del familiar. Javier Perlasca, este reclamo que hacen gente, ¿era plenamente identificado ya el cuerpo o estaban en ese proceso? Eso refiere, sin embargo, las medidas cautelares lo que buscan es no el caso específico de alguien en particular, sino que precisamente se le dé celeridad a esos procesos, porque además recordarás que nosotros emitimos el 21 de marzo una recomendación general sobre personas desaparecidas y la parte de la identificación, el trabajo que hace el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene que ver más, y ahí propusimos por primera vez que en todo el país, y me atrevo a decir en todo el continente, en una recomendación general que se les apoyara justamente con los insumos necesarios, el personal y las cuestiones tecnológicas y materiales que requieran para que ese trabajo que están haciendo tan importante pues se haga de manera, desde luego con las certezas necesarias y le dé rapidez a estos problemas de suyo ya bastante ya complicados. Entonces las medidas cautelares no son ni sanciones, no son ni jalones de oreja ni nada, son eso, una medida cautelar de tratar de que esta situación no se esté complicando más, porque las personas que afirman haber identificado a sus familiares en esos cuerpos no son de un día para otro, estamos hablando, incluso tenemos quejas que hay hasta de meses. Pero el punto no es este, yo creo que el punto es cómo sí resolver estos problemas que están agravando, insisto, uno de origen mucho más complicado, y entonces estamos frente a lo que se conoce como revictimización, ¿verdad? A donde ya la situación tan difícil que vienen pasando, se le agrega ahora esta serie de requisitos que a veces, si son necesarios, deben de cumplirse. Por supuesto que no nos oponemos a eso, al contrario, en la recomendación estamos indicando que se cumplan todos y cada uno de los protocolos existentes, incluso que se generen y actualicen. Ya la ley general nos da esas pautas, pero en los casos que no es así, pues no tienen por qué retenerlos más, y quiero ser claro,
Desde luego ellos no van a poder entregar nada si no se los ordena la Fiscalía. Entonces, por eso las medidas son en esos dos sentidos, a fin de que se entienda bien cómo funciona esto. Sí, porque esto tiene que pasar por Fiscalía, no solamente es el instituto directamente, sino que tiene que haber una orden, ¿no? Así es. Ahora, en los últimos, para no exagerar, meses, a partir de que se han encontrado más fosas clandestinas, ¿no ha detonado el mayor número de personas que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos? Sí, claro, mira. Nosotros, este es otro que tocaba Francisco, es muy importante, no hay datos certeros, eso hay que decirlo. Seguramente Ciencias Forenses tienen su información, pero Fiscalía va a tener otra información, los familiares van a tener otra información, los especialistas, investigadores tienen otra, el Sistema Nacional aparece otra información, etcétera. Ustedes mismos hace poco hicieron una solicitud de información pública que les entregó Fiscalía sobre el tema y ahí mismo detectaron inconsistencias. Lo que te quiero decir es que mientras no se estandarice y homologue estos trabajos, pues no se pueden implementar prácticas administrativas y políticas públicas que puedan enfrentar y mejorar todo esto que estamos hablando. En ese sentido, ha incidido en el trabajo, como nos preguntan. Mira, nosotros tenemos detectadas 9 lugares, lo que es 2008 nada más, 2018 del presente año, 9 lugares con 58 cuerpos de personas encontradas en esas fosas clandestinas, o 9 lugares, lo que es 2018. Y tenemos 60 quejas activas. El año pasado habíamos cerrado alrededor de 28, 30. Entonces, como verás, ya se duplicó. Claro. Más actas de investigación, etcétera. Eso orilló a que el actual presidente creara la Unidad de Atención a Víctimas de Desaparición de Personas, claro, que es como estamos atendiendo este problema por parte de la Comisión. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. Además de fosas clandestinas, en parajes solitarios, algunas fincas abandonadas en Tlajomulco de Zúñiga han sido utilizadas como auténticos cementerios. Vecinos de fraccionamientos populares donde hay cientos de fincas solas han alertado a la autoridad sobre los fétidos olores que despiden dichas moradas. Las autoridades consideran que el fenómeno de las fosas se acentuó por las divisiones en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, hablamos de las fosas clandestinas en México. Francisco, esto último que mencionamos, ¿tiene que ver con divisiones internas de los cárteles que se den estos enfrentamientos o son mensajes que a veces se mandan? Las dos cosas. De hecho, hay una investigación que cualquier televidente puede consultarla a través del Google, de los buscadores. Una investigación que hicimos en el año 2013, Josefina Real y tu servidor, publicada en Proceso. 2 páginas en las que advertíamos que el ayuntamiento de Tlajomulco estaba dando a diestra y siniestra permisos a los fraccionadores voraces para vender casas que no iban a tener servicios, a sabiendas de la autoridad y también a sabiendas de los mismos empresarios, de los constructores, porque no iban a tener transporte público, agua potable, servicios de escuela, de educación, seguridad. Entonces vendían estas casas, las pagaban a través de Infonavit, iban a los fraccionamientos, prácticamente eran fraccionamientos fantasmas, y se retiraban, nadie vivía ahí. Estos fraccionamientos se multiplicaron y ahí es donde precisamente hace algunos días acaba de detonar y se habla por parte del presidente municipal que hay más de 15,000 viviendas abandonadas, que son las que ocupa la delincuencia organizada en muchas ocasiones para ahí intentar desvanecer las pruebas. También decirlo que los homicidios que se llevan a cabo por parte de la delincuencia organizada en ocasiones tienden a desvanecer este tipo de pruebas, esto es, los cuerpos, ya sea a través de la disolución o enterrándolos para que no se encuentren, o también el fin y el móvil es la exhibición.
Esto es, los mismos cuerpos le sirven para dar un mensaje, como bien decía hace unos minutos el doctor Perlasca, un mensaje de poder. Esto es, con mensajes alusivos y muy claros a los contrarios, a los enemigos, pues les pueden cortar incluso los dedos, ponerlos en la boca, que tiene un mensaje muy directo y muy claro para los que saben interpretar. A este lo matamos por dedo, por ejemplo. Y así sucesivamente, hay muchas formas de dejar mensajes con los cuerpos. Entonces hay al menos estas dos variantes: el intentar desvanecer las evidencias o el intentar exhibir los mismos cuerpos que sirvan como un mensaje alusivo a los contrarios y una muestra de poder, porque lo que estamos viviendo en este estilo de vida de la delincuencia organizada es ver quién es el más feroz, el más agresivo, el que se atreve a hacer más. Claro. Y poco a poco ha evolucionado con el tema de los homicidios, no solamente los homicidios, sino la forma en que se cometen y, bueno, los altos índices de violencia que hemos alcanzado. ¿No es exagerado decir que hablabas tú de más de 3,000 desaparecidos? Conservadoramente, esa es la mínima. ¿No es exagerado, digamos, considerar que algunos de esos desaparecidos estén en fosas ahorita que todavía no se encuentran? Claro, sí, eso es lo que he intentado manejarlo, y eso es más claro, tú lo aterrizas perfectamente, Carlos, así es. De estas cifras que están, algunos hablan de 3,200 conservadoramente, pero otros colectivos, incluso los que se organizan, los mismos ciudadanos, hablan de más de 4,000. Efectivamente, muchos de ellos, lamentable y tristemente, hay que decirlo, probablemente se encuentren en este momento en alguna fosa clandestina que no ha sido encontrada, claro, que no ha sido localizada. Muy bien. Gabriela Peña, ¿qué estadísticas tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses respecto a estas fosas y las personas que han sido encontradas ahí? De lo que tenemos de enero a la fecha, son 64 cuerpos, de un total de 8 fosas, de lo que ha sido lo que va del año. En 8 fosas, 64 cuerpos. Así es. Promedio de 8, más o menos. Sí, más o menos. Pero de lo que comentaban de pues la cantidad de trabajo que tenemos, pues esto es con respecto a fosas, pero tenemos infinidad de cuerpos que vienen pues por armas de fuego, por suicidios, por arma blanca, por pandilla, etcétera, etcétera, o aún así los que son los traslados de hospitales o gente que muere de cualquier otra circunstancia. Entonces, ¿tiene que quedar ahí? Sí, o sea, son cuerpos que llegan al instituto. Entonces, bueno, pues esto suma en cantidad a la cantidad de trabajo. Yo no sé cuántos años tenga usted trabajando en el instituto, pero en los últimos años se ha recrudecido el trabajo ahí, ha aumentado muchísimo. Sí, muchísimo. ¿Podríamos ubicarlo? Tengo yo 19 años trabajando ahí y comentaba con compañeros, pues la etiología ha variado. Yo cuando recién entré al instituto, lo que estaba, entre comillas, de moda, por decirlo así, eran los ataques a blindados. O sea, ahorita mi esperanza es que eso se vea, y ha ido cambiando, y con respecto, pues ya después eran los ejecutados, luego eran los desmembrados, pero ahorita es una gran cantidad de cuerpos, es mucho, nos ha rebasado el trabajo realmente para la gente, o sea, que somos, y lo comentaba, bueno, pues afortunadamente tenemos reciente acreditación, pero pues aún con todo eso y tratando de hacer el trabajo con todos los protocolos como debe de hacerse el trabajo, está rebasado, es mucho lo que llega para poder dar la salida. Atención a una fosa, una sola fosa, ¿qué tanto tiempo les lleva al instituto? Si fuera exclusivamente, por ejemplo, un cuerpo, en lo que se hace, ya le expliqué, la prospección, la sonda, etcétera, etcétera, y que dijéramos que está aproximadamente a 50 centímetros de profundidad, nos llevaría unas 2 horas y media para un solo cuerpo. Es lo que nos llevaría en lo que empezamos el trabajo de prospección, excavación y extracción, pero hablando de un solo cuerpo. Pero todavía, una vez que lo extraes, todavía falta hacer
Sí, o sea, eso es lo que nos tarda en ese preciso momento de lo que es la prospección y la extracción. Más o menos nos lleva 2 horas y media hablando de un solo cuerpo. Posteriormente, pues por supuesto, pues ya es lo que es en el CEMEFO, hacer todos los estudios que les comentaba, lo que son las prendas, las pertenencias, porque puede haber pertenencias en las ropas, verificar los tatuajes y hacer todos los estudios que se tengan que hacer, los de la toma de huellas, odontología, forense, antropología, todo el estudio de fotografías, porque es importante las fotografías, que son las que los familiares ven en sus momentos y que pueden identificar, y pues la necropsia, etcétera, todas las pruebas que se tienen que hacer. ¿Cuánto tiempo se lleva, por ejemplo? Si fuera de un solo cuerpo, desde la extracción hasta el trabajo, serían días. ¿Y está sujeto a que la familia también lo identifique? Sí, pero previo tienen que salir todos esos exámenes, claro. Que el que más nos tardaría en su caso pues podría ser genética, que el de genética pues no es que no queramos que salga rápido, es que estamos expensos a que una máquina nos saque un resultado. ¿Cuánto se lleva? Puede llevarse 1 día y medio, 2 días, esa pura prueba, claro. La extracción. Y si fuera, por ejemplo, en huesos, es más tardado. Claro. Bueno, Javier Perlasca, hemos visto que el procedimiento técnico es prolongado. Claro, sí. Aún así, ustedes insisten en que hay una revictimización de la gente. Sí, cuando se da ese supuesto por el que se emitieron las medidas cautelares, desde luego que sí. No olvidemos que todo el sistema jurídico y desde luego lo de los derechos humanos, el centro es la persona, su dignidad. Y por tanto hay cuestiones técnicas, hay cuestiones que uno entiende, pero si no ponemos en el centro al ser humano como tal, pues habrá todas las explicaciones que gustes, económicas, sociológicas, políticas, culturales, y estamos dejando fuera la esencia. No hay ninguna norma, reglamento, principio científico, etcétera, que no tenga como eje la persona. Entonces es lo que nos motiva. Y además lo vivimos, estamos hablando de que tenemos 60 quejas y con eso el número de personas y familiares que atendemos con motivo de ellos y vemos ese sufrimiento. Jamás nosotros emitiríamos una medida cautelar porque entreguen restos humanos o cuerpos por entregar y por quitarse el trabajo. Al contrario, insisto, tan estamos apoyando esa labor que nosotros fuimos quienes propusimos que se les apoye financieramente y presupuestalmente para que eso lo hagan como lo están haciendo, solamente pues que sí están rebasados de trabajo. Y eso está retardando pues la situación. Es lo que te iba a preguntar. En este caso, la recomendación o las medidas cautelares van contra la autoridad también, que no les, digamos, abastece del equipo necesario. Sí, son dos cosas diferentes desde el punto de vista técnico. La recomendación general 3/2018 implica todo lo que te comenté. La medida cautelar no es una recomendación, es eso. Es una medida preventiva para evitar mayores violaciones a derechos humanos y con el ánimo pues de que también ellos puedan desahogar trabajo y la Fiscalía porque nos consta, por ejemplo, que ya están identificados y ese momento no le dan, véngase mañana, por muchas razones, pues esas 24 horas son 24 horas más de agonía, por mencionarte un tiempo corto. Entonces, eso es lo que queremos que entiendan. Sabemos que sí hay trabajo y, por supuesto, tan sabemos que, repito, lo estamos apoyando para que sea en mejores condiciones y que no les afecte también a ellos. Pero no olvidemos que se trata de seres humanos. ¿Ustedes tienen ya recomendaciones en torno a estos temas también? Sí. ¿Y digamos quejas presentadas? Tenemos vivas 60 quejas, se han emitido 6 recomendaciones, una recomendación general y 2 pronunciamientos especiales. Entonces es un tema que venimos trabajando desde hace muchísimos años. ¿Las quejas a qué específicamente se refieren? Bueno, son diferentes, la mayoría tiene que ver con la investigación ministerial, con la indebida atención, con la dilación, todas esas inciden en revictimización,
etcétera. Son multifactoriales los motivos de queja, pero todos inciden en que hubo una desaparición de una persona y la actuación de la autoridad correspondiente o es inadecuada o es omisa. Y entonces entramos nosotros de acuerdo a la competencia que tenemos. Y de las 6 recomendaciones que han emitido, que mencionas, ¿de qué tipo son? Pues todas con el ánimo de corregir la sanción. Eso lo quiero aclarar, para el servidor público no tiene que ver nada con nosotros, eso está en la ley. Acuérdate que los servidores públicos estamos sujetos a 5 responsabilidades. Entonces, de acuerdo al hecho violatorio, se pedirá que el área correspondiente de la institución pública implemente los procedimientos y aplique las sanciones que correspondan. Lo que nos interesa sobre todo es que se corrija esa mala práctica o esa política pública o esa omisión o actuación del servidor público que está incidiendo en violaciones a derechos humanos. Eso es lo que nos interesa, no que se acredite un delito o no se acredite, etcétera. Eso es motivo de responsabilidad de otras autoridades. A ver, hace un momento dábamos una estadística donde hablábamos de La Barca, por ejemplo. Se encuentran 75 cadáveres y solo se reconocen 38. ¿Por qué sería? A ver si ahorita también Gabriel nos aclara. ¿Fue porque no encontraron los familiares? ¿Fue por una mala práctica en la labor realizada o qué ocurriría? No, también son muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos cadáveres y restos humanos que no han sido identificados por sus familiares, pero de acuerdo a las normas y a los protocolos, ellos ya tienen datos de identificación, ya les tomaron muestras genéticas, ya tienen fotografías, ya hicieron las pruebas odontológicas, óseas, etcétera. De tal manera que cuando aparezca un familiar, esas pruebas las puedan cotejar con las propias de ese familiar, claro. Y entonces ahí ya identificamos. Entonces es multifactorial, no tiene que ver solo la responsabilidad de las autoridades, desde luego que no. Nosotros intervenimos, sí, cuando hay una omisión o una acción de la autoridad, porque esa es nuestra competencia, claro, que es diferente. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Después de que Ciudad Juárez fuera noticia mundial por el tema de las llamadas muertas de Juárez, una vez más Chihuahua llama la atención con los 199 restos óseos encontrados en Valle de Juárez, municipio de Guadalupe en esa entidad. Elementos de la Fiscalía, perros y hasta familiares de desaparecidos recorrieron los márgenes de un río a lo largo de 8.5 kilómetros para hallar los cuerpos. La crisis de las fosas clandestinas, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones y comienzo contigo, Francisco. Bueno, es importante también mencionar que muchas personas no van a ser reclamadas, no las tratan de localizar por los altos índices de violencia en que vivimos. Esto es, no quieren tener problemas, aunque primero no presentan la denuncia del desaparecido y segundo, si encuentran cuerpos no van a ver si salió o no, porque puede implicar un riesgo al entorno familiar de los familiares. Eso es uno. Y lo que también yo creo que no debe de hacerse es meter en un solo costal y criminalizar a todos los que se encuentren. ¿No habrá acaso alguna persona que fue secuestrada y que está entre ellos y que en ocasiones las autoridades de forma insensible criminaliza a todos por igual? Y yo creo que no se debe de hacer esto. Yo lo he escuchado en algunas ocasiones y no estoy de acuerdo. Se deben de hacer señalamientos directos según las pruebas y los resultados que se tengan. Pero si alguno de ellos de 50, de 70, los que sean, 1, 2 o 3 eran personas de bien, porque recordemos que los muertos encontrados en los arcos del Milenio, ninguno tenía antecedentes penales, o bueno, casi ninguno, y se comprobó de que fueron levantados al azar en su momento.
entonces no era gente que estaba metida en la delincuencia organizada. Y recuerdo que tú platicaste en una ocasión, se me vino a la mente en este momento, de una persona que vendía hot dogs, en tu caso, y que era un trabajador, y muchos de ellos fueron estigmatizados indebidamente por las autoridades diciendo que estaban involucrados en la delincuencia organizada, entonces que por eso les pasaba lo que les pasaba. Pero yo creo que no debe de hacerse así. Esto de las fosas, seguramente hay gente inocente ahí. Probablemente habrá que ver. También hay muchas extorsiones, hay muchos secuestros que se llevan a cabo y sabemos que si no se pagan los secuestros corre riesgo su vida, y en muchas ocasiones aún con los mismos, con el pago de los mismos rescates, pues llegan hasta ejecutarlos aún con el rescate pagado. Entonces yo creo que no se debe de criminalizar a todos por igual. Muy bien. Gabriela Peña Sandoval, tus conclusiones. Pues con respecto a lo que son las fosas, para nosotros ha representado en estos últimos tiempos un gran trabajo y un gran reto, porque nosotros tenemos que manejar todo un proceso para poder identificar a las personas, realizar buen trabajo científico, manejarnos con los protocolos. Por supuesto, pues que nosotros queremos como institución poder entregar a los familiares que sean estos reclamados, porque efectivamente, como dijeron anteriormente, mucha gente no los reclama, no va por ellos, tal vez por miedo, o desconocimiento. Puede ser gente también de otros estados, entonces, o gente que no sabe que tal vez ahí están sus parientes, pero nosotros estamos tratando, aún con el cúmulo de trabajo, de hacer un proceso técnico, científico, y darle solución y luz, pues, y justicia a quienes la requieren. Hace un momento que hablabas de que habían sido rebasados y mencionabas tus 19 años allí en el instituto. ¿Qué promedio reciben ahorita, por ejemplo, de homicidios violentos? Bueno, así un promedio de cadáveres que entran al CEMEFO pueden ser entre 12 o 13 diarios. Entre ellos, no sé, más de la mitad son por muertes violentas. Sí, estamos diciendo un promedio, pero en un día pues pueden ser, como en aquella fosa, que fueron 10 de un solo evento, sin contar el resto del día, pues. Claro. Pero más o menos eso es lo que un promedio, unos 12, 13 diarios. Y para atender este tipo de demanda, déjame decirlo así, no encuentro otra, ¿qué personal hay? Pues sí somos pocos. Desgraciadamente, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar de lo que es el área de criminalística. Son 6 peritos por guardia que cubren aproximadamente casi 9 municipios. Y pues nos rebasa el trabajo. Eso por el área de criminalística, que son 6 peritos que tienen que cubrir esa cantidad, esos prácticamente 9 municipios. Y en el CEMEFO pues son 3 médicos por turno. Imagínense, por ejemplo, hace unos días llegaron 18 pues para 3 médicos, que uno en la mañana o otro en la tarde, o sea, no se dan abasto. Es poco el personal para la cantidad de trabajo que tenemos. ¿Y qué staff se requeriría? Perdón la expresión, no conozco otra. ¿Un antropólogo, un perito? Eso es lo que tenemos actualmente, es un solo antropólogo, y es a nivel Jalisco. Pero nada más contamos con uno. ¿Cuántos para, por ejemplo, un equipo pues completo? Bueno, sería pues para que fuera un equipo completo, solamente, por ejemplo, para fosas, pues sería el antropólogo, el médico forense, 2 criminalistas, tal vez 2 choferes camilleros para que apoyaran, más o menos un aproximado de 7 personas exclusivamente, claro, para poder en un solo servicio de fosas. Y estamos hablando de un servicio como el de Santa Elena Alcalde, un lugar, claro, bien cerca, controlado, sí, así es. Muy bien, así que un antropólogo para todo el estado. Javier Perlasca, tus conclusiones. Bueno, primero que para mí es ahorita el problema más grave que al mismo tiempo es la expresión más clara de la violencia por la que estamos sujetos, como bien señalaste al principio de este programa. Y segundo, insistir, yo invitaría a mis compañeros, porque sé que lo han leído,
y al público para que lean la Recomendación General 3/2018 y la Ley General que entró en vigor el 16 de febrero de este año, para que vean lo que ya está ahí a fin de poder mejorar y superar todos estos problemas que ahí están, son reales y están incidiendo, por un lado, en un crecimiento enorme de violencia, de personas desaparecidas, de cuerpos, cadáveres encontrados y de fosas donde estos aparecen. Y por otro lado, pues limitaciones de todo, en todos sentidos, que lo único que está sucediendo es que se está agravando y se está mandando este mensaje de inseguridad, de incertidumbre, de desesperanza, y yo creo que no nos merecemos nadie de los que vivimos o circulamos aquí en el estado de Jalisco estar viviendo esta situación. Por lo mismo, entonces, y también llamar respetuosamente que la sociedad no sea, o aquellos que dicen, pues a mí no me va a pasar, yo no tengo que ver nada. Hay que ser sensibles. Este es un problema de que nadie estamos ajenos a padecerlo en algún familiar, en algún entorno cercano. Por eso es que estamos preocupados por dar la atención y la protección necesaria a las víctimas, que es la función principal que ahorita nos ocupa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy bien, Javier, muchas gracias. Estamos a la orden, Carlos, con todo gusto. Gabriela, muchas gracias. Y Javier, muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos. A la bueno, hora, para concluir, como siempre, un minuto en una reflexión final en torno a este tema de las fosas clandestinas. Es, por supuesto, un tema muy delicado de tocar. Le puede pasar a prácticamente a cualquiera en esta ciudad, un vecino, etcétera. Puede ocurrir esta situación, como mencionaba Gabriela, alguien que renta una casa y cuando se va a dejar resulta un cadáver en el patio. Esto puede ocurrir y lo que está en la palestra es la atención que reciben las víctimas en torno a este tema. Además de tener un familiar desaparecido, el tema es que no se revictimice a los familiares cuando ya se detectó un cuerpo, se encontró, y no aumenten el dolor. También un llamado a las autoridades para que intervengan ante la imposibilidad de resolver de fondo el problema, que es acabar con la inseguridad. Hay que atender las consecuencias de la mejor manera posible, con mejor equipo. Y me quedo con un dato estremecedor que nos compartía Gabriela. Solamente hay un antropólogo para todo el estado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para atender este problema. Hasta la próxima.